que rec- reconoció un trabajo desde el saber tradicional. Ya hace un par de años reconocieron un trabajo desde el saber local, que fue el trabajo de Luis Ángel Trujillo, con su conocimiento sobre las relaciones ecológicas de los grandes bagres. Y en este caso se aproximan ya al saber tradicional, que era lo que faltaba para ir cerrando el círculo del diálogo de saberes. Y lo más importante aquí es que es reconocido desde la academia. En general, los jurados siempre son prominentes investigadores académicos, inclusive decanos de, de departamentos o decanos de facultades, y que el hecho de que estos trabajos ya tengan cabida en esto es porque se reconoce su amplísimo valor. Edgar lo nombró su sofisticación y su profundidad. Y el trabajo con Juan Álvaro me encanta porque pues lo vi nacer el trabajo y vi el juicio con el que se realizó de manera lenta y profunda, pudo buscando el detalle año tras año, todo este conocimiento asociado al bosque, porque mal que bien lo que evidencia este trabajo de la sal es el conocimiento tan profundo del bosque y esos conceptos tan maravillosos que se tiene de territorio y de construcción del territorio y construcción del cuerpo y de esa parte relacional. Entonces, el haber logrado este alcance ya le da al saber tradicional otros rumbos. Y como Edgar bien lo mencionó, nosotros desde siempre en Tropenbos intentamos apoyar los saberes locales en sus propios contextos, porque veníamos de toda una tradición de apoyar el saber académico y los indígenas al servicio de la investigación académica, los guías, las cocineras, los motoristas, etcétera, los tomadatos, pero ya pasar a otro nivel de reconocer sus saberes, ya no es solo en los agradecimientos de los libros y ya no es en las citas bibliográficas como testimonio de o informante tal, sino que ya pasa a otro nivel. Entonces, primero, una enorme felicitación a los autores, Juan Álvaro, acompañado de un gran abrazo por esto, y lógicamente a Tomás para que se lo haga extensivo a su papá, don Oscar Román, que como bien sabemos es el gran conocedor dentro de la cultura, pero también dentro del mundo de los investigadores occidentales. Ahí por ahora, Edgar. Sí, muchas gracias, Carlos. Yo, pues, digamos, mirando un poco, preparando un poco esta sesión, a mí me parece, a veces los textos colocados uno al lado, enormes diferencias. Digamos, una de las más importantes es que tenemos un trabajo de largo aliento, un volumen y un detalle del trabajo con un solo, digamos, objeto central de investigación. Claro que es, es como una especie de conector universal esta sala, ¿cierto? Conecta a todos los seres, todos los ámbitos. Pero digamos es muy centrado en sal, ¿cierto? Y la revista la revista que está, digamos, en el marco de la pandemia que estamos viviendo y tiene un número grande de artículos producidos y con un tamaño mucho más limitado y digamos, producidos también más rápido dentro de los tiempos del proceso editorial de una revista que responde a otras lógicas. Pero me parece muy interesante, yo creo que como tema general, yo creo que está el asunto de la relación, del reconocimiento de los saberes locales, la relación de nuestras, digamos, instituciones y tradiciones académicas, digamos, y formas académicas, están todas, digamos, en una experimentación muy interesante. Y el tema central es, yo creo que es la vida en una articulación pues que tiene muchas formas, cada experiencia tal vez puede resolver de formas diferentes,
pero digamos, este es un ejemplo muy destacado. Yo creo que es muy merecido ese premio, el esfuerzo, pero lo que se convierte como ejemplo, ¿no? De que la gente lo pueda mirar con más atención. Y, aló, bueno, traté de quedarme. ¿Me escuchan? Te escuchamos, Adelante, Sergio. se escucha. Listo. Yo quería pasarle ahora la palabra a Tomás Román, darle un gran saludo. Tomás es un líder indígena muy importante, digamos, ha sido miembro, dirigente de varias organizaciones, tiene una amplia experiencia también de relación y colaboración con todas las ese mundo de los blancos que le podemos decir, sus instituciones, los investigadores, eh, y es el hijo de Oscar Román, ¿cierto? De cierta forma, el libro habla tanto de fecundación, de creación, de hijos, que pues, tenemos aquí al hijo que es como la demostración en carne viva, es la sal del asunto. Entonces yo quería darle una gran bienvenida a Tomás y preguntarle un poco su visión sobre este trabajo de tu papá y del profesor Juan, este trabajo colaborativo, y un poco que nos puedas hacer por lo menos una breve introducción de cómo este se estructura en la parte central del libro. Hay toda una sección llamada Rafle, ¿sí? Y hay una serie de narraciones con un trabajo muy cuidado de transcripción en la lengua y traducciones también muy cuidadosas. Entonces, ¿qué significa esta parte central del trabajo y cómo ves en general esta experiencia y este reconocimiento que se da a tu papá? Ah, creo que Tomás se cayó. Tomás se salió, lo acaba de llamar, me dice que está tratando de entrar pero que no lo deja. ¿Será que hay algún bloqueo? Miguel. Sí, señor. Profe, dile que hice por favor el explorador, que le dé en F5 y vuelva y se conecte. ¿Cómo que F5? ¿Qué quiere decir F5? Ya estoy conectado. Ya se pudo conectar. Tomás. Puede más la brujería que la tecnología. Muy bien, lo abriste muy rápido. Tomás, no sé si escuchaste mi pregunta, era una invitación un poco a comentar la estructura del trabajo, lo que significa, lo que para ti significa ese trabajo de tu papá y de Juan Álvaro, colaborativo, este reconocimiento, digamos, qué importancia tiene, digamos, porque el premio, digamos, tiene tal vez una importancia muy grande institucional, bueno, en muchos ámbitos, pero digamos en tu medio, con tu gente, en el contexto indígena, en relación de los indígenas y las investigaciones. ¿Cuál te parece que es la importancia, el efecto, tal vez el ejemplo que puede dar? Bienvenido, Tomás. Bueno, gracias. Saludos a todos los que están escuchando, a Juan Álvaro, a Carlos Rodríguez, a Andrés Camilo, a Julia García y a todos los que estamos presentes. Muy buenas tardes. En primer lugar, yo lo miro como que todo lo que uno va sembrando, vamos abonando el terreno, pues va a germinar, va a crecer y algún día va a dar fruto. Paso a paso, tejido por tejido. Uno podría decir, por el tema, que vamos a hablar de la sal vegetal, la fuerza de la madre tierra, en la cacería de ella misma, del mismo proceso. Un proceso basado
En primer lugar, en la interculturalidad ampliamente abierta, donde que todos tenemos como un sentido común, lo que papá siempre dice, la humanización, y la deshumanización, como siempre lo ha venido diciendo. Esto realmente tampoco es un reflejo, una materialización de un proceso que hoy en día se dio en la identidad, en el rostro, en el canasto de mi papá y Juan Álvaro. Pero esto no quiere decir que la palabra no es solamente de ahí. No es que nazca de ahí simplemente de la investigación. Entonces eso es algo que viene y que todo el mundo lo tenemos. Entonces lo que quiero decir es que esto es para que nosotros nos miremos nosotros mismos y cómo estamos valorando lo que nosotros mismos somos. Cada cuerpo es un canasto. Entonces, desde ese punto de vista, de pronto 1500 páginas, si miramos el punto de vista tradición, pues un pedacito, pero claro que en la materialización eso es mucho trabajo. Grabar, transcribir, traducir palabra por palabra y tratar de interpretarlo, eso me parece muy profundo y muy valioso, porque en el idioma está el sentido del pensamiento, el origen de cada palabra. ¿Por qué esto se llamó así? ¿Por qué tiene ese olor? ¿Por qué tiene ese color? ¿Por qué tiene ese sabor? Básicamente eso lo describe. O sea, todas las cosas tienen una función que cumplir y una misión que cumplir. Y coordinando toda esa misión, hacemos un proceso. Entonces, es un reflejo, es como un agradecimiento, es como un regalo, es un premio, digamos, al trabajo. Es una fruta más que viene construyendo la misma palabra de origen. Quería aportar eso. Muchas gracias, Tomás. Importante oír tu reflexión sobre lo que significa este gran trabajo, este monumental trabajo. Yo tengo que decirlo en esos términos y sobre todo muy bello trabajo. Realmente es una dedicación enorme, hecha con un cuidado muy grande. El libro, digamos, en la una larga historia, más de unos 25 años de estar siendo gestado. Ahorita Juan nos puede corregir, pero digamos, llega un momento recientemente en que digamos, se dedica en el año sabático que tiene el profesor, digamos, a sacarlo adelante. Sí, él cuenta toda una historia muy bonita de cómo el libro, realmente la idea inicial nace de unos malentendidos comunes en todas las comunidades que estamos, pues, digamos, aquí, digamos, en la universidad los estudiamos bastante, que tiene que ver con los proyectos de desarrollo, con los fracasos de los proyectos de desarrollo, y inicia con la palabra del abuelo, que dice que le falta, digamos, entender el punto del azar. De alguna manera, después de mucho procesar y de mucho gotear y de mucho filtrar, digamos, nace este libro y nace su hijito, digamos, el que gana el premio. Y bueno, tenemos esta sesión de hoy. Digamos, yo cuando estaba en el comité de publicaciones de la universidad, cuando el libro fue presentado, y digamos decía, pues es un libro que, digamos,
va a tener un público más, tal vez un público más, es muy difícil que haya cualquier editorial que esté dispuesta a financiarlo por su tamaño. Entonces, pues el libro se encuentra disponible en el... Hicieron una decisión muy interesante de colocarlo como libro digital y está en el repositorio de la Universidad Nacional. Entonces, pues ahora le voy a dar la palabra al profesor Juan, felicitándolo. Y Juan, ¿nos puedes contar? Por ejemplo, en la versión un poco más corta, tiene el final del libro que habla como de biodiversidad como educación sexual. Y en ella, digamos, es una parte muy linda, bastante compleja, en donde la sal está y los procesos alrededor de la sal están, digamos, tocando todo, sí, plantas, animales, peces, bueno, personas, partes del cuerpo, humores, rabia, felicidad, salud, enfermedad. Cuéntanos un poco sobre este que parece ser como la sal del asunto, que es como sobre fertilización, fecundidad y protección de la vida. Bienvenido, Juan. Bueno, buenas tardes. A prender la cámara. Pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Carlos y Tomás por acompañarnos en esta sesión. Pues yo pienso que este libro, bueno, este premio que recibió y el hecho de publicar el libro, pues es un reconocimiento a la inteligencia de Oscar. Pero no solo a eso, tal vez Tomás lo dijo, esto es una manifestación, pero es una palabra que viene renaciendo, que viene buscando forma. Y este es el producto de una relación que, pues, como cuidando, abonando, trabajando mucho, digamos, hoy da un fruto que nos satisface. Y yo quiero recordar en este momento que el libro que publicamos con la Universidad Nacional, el libro grande, tiene 3 autores. Está Oscar Román, el principal, pero está también su hijo Simón Román. Simón Román falleció, un hermano de Tomás. Pero debo reconocer que Simón era, en cierta medida, el que estaba recibiendo esa palabra, pero fue también la persona que, digamos, se echó encima. Yo sin Simón no hubiera podido hacer esas transcripciones. Entre Simón y yo hicimos esas transcripciones y entre los 3 hicimos esas traducciones, entre comillas. Aquí no se puede decir que es una traducción. Yo digo, lo que está en español es una ayuda para entender, tal vez para entender el texto en lengua murui. Y entonces quiero reconocer el trabajo de Simón porque él está muy presente y por eso fue Tomás mismo que dijo, pues Simón debe ir ahí y Simón está. Y me satisface mucho también que sus hijos, que eran en esa época eran pequeños, pero que todos participaron en el trabajo, porque Cristian, Oscar el mayor y Arturito, ellos hicieron dibujos, ellos filtraron sal, ellos recogieron, fueron al monte a recoger sales, y luego Cristian hizo, cuando en el 2011 estuvimos trabajando más en esto, Cristian estuvo como en representación de Simón. Y a mí me gustó mucho una cosa, y es que al principio del trabajo, cuando estábamos en el Yarí, Oscar nunca explicaba mucho. Oscar, pues sus hijos saben muy bien, Oscar no es fácil de entender. Pero digamos, era como que usted o entienda o no entiende. Pero cuando estaba Cristian, él le explicaba a Cristian mucho más claro, y para mí era como que frente a Oscar yo ya era como un hijo más mayor, y le explicaba a Cristian como más clarito las cosas, como con dulzura. Entonces yo también hay una renovación. Ahora, lo que preguntaba, hubo un momento cuando grabábamos en el Yarí y transcribíamos que Oscar nos dijo, mire, lo que yo estoy hablando
acá es la misma charla que yo escuché en el mambiadero del finado Maneidik hace 50 años, no sé cuánto, sí, por ahí, 40 y pico de años. Maneidik fue un gran jefe, un maloquero, un conocedor del Alto Paraná, y él, digamos, parte de su formación fue en ese mambiadero. Él dijo que Maneidik tenía fama de brujo y todo eso, y él dijo que como Oscar era un loco, en eso Oscar es muy interesante porque Oscar es como un huérfano. Y el huérfano no respeta nada. Digo, yo no creo hasta no ver. Entonces él fue a donde Maneidik a aprender brujería. Y ya me encontré con una palabra muy distinta. Pero esa palabra que es sobre la formación del mundo, la formación de los seres humanos, es lo que estamos, digamos, es lo que está soltando. Y él lo estaba soltando como una herencia para sus hijos, pero también como una herencia para mucho más allá. Tomás lo dijo bien, este es, digamos, no es un conocimiento secreto, un conocimiento cerrado, este es un conocimiento no solo para su familia, no solo para los muros y no solo para la gente del centro, es de la humanidad, porque estamos hablando de la formación, estamos hablando pues, de la sal, que es el semen, es el deseo. Y eso es lo que está en todas partes. Y de hecho la manera como llegamos a ese trabajo fue porque yo trabajaba con Fundación Gaia, ahí en el medio Caquetá, y yo estaba a cargo de algunos microproyectos. Y claro, los microproyectos son donde platica, pues eso hay muchos enredos, muchos malentendidos. Y yo me quedaba yo hacía mis correrías, volvía a la casa de Oscar, y para mí era muy bueno hablar con Oscar porque Oscar es muy inteligente, entonces yo le contaba mis cuitas y él me daba sus consejos, que eran más bien casi sonaban como chistes o como locuras. Él me decía, usted tenía 4 proyectos, él me decía, usted tiene 4 novias y a las 4 novias les dice que las quiere mucho y todas quieren que usted viva solo con ellas. Claro, tiene 4 viejas celosas. A mí me gustaba mucho esa manera, me daba risa, pero en algún punto Oscar me dijo, yo estaba analizando todos los proyectos que hay por aquí, hay proyectos de Sinche, hay proyectos de Tropenbos, hay proyectos de Gaia, bueno, época de proyectos, y todos terminan enredados, todos terminan en aborto. Y fue que él dijo, no, a ustedes les falta entender bien el punto de la sal. Y pero, ¿cuál es el punto de la sal? De la sal. Y ahí fue que comenzamos un proyecto, pues como buscando unos recursos para un proyecto que yo entendí, yo pensé como un proyecto de etnobotánica, pero lo que vino a ocurrir, cuando empieza a aparecer este relato, es de que estamos hablando mucho más allá. Estamos recogiendo una palabra donde la sal es un símbolo, esas sales vegetales, es cierto, es eso, pero además donde me di cuenta muy claro que se conjuga todo el conocimiento de lo que llamamos ciencias naturales. Y Oscar, hay que decirlo, él es un conocedor desde su cultura, pero también él es un botánico de todas las de la ley. Él sabe toda esa taxonomía y sabe todas esas cosas, la entiende. Entonces, pero que si para los botánicos la taxonomía es simplemente los árboles allá afuera, realmente en este discurso esa vegetación, ese monte, es el cuerpo mismo del creador. Y ahí están, y ese es nuestro cuerpo. Entonces, hablar del monte es hablar del cuerpo humano, es hablar de sus afectos, emociones, es hablar de las relaciones. Entonces, lo que yo digo, la ciencia natural indígena es una ciencia del espíritu. Y representar eso, pues es un reto. Por eso optamos, no por un libro editado, sino yo dije, vamos a poner todo el material que hemos hecho, todo. Y el libro, y en el curso este año justamente, ya habíamos trabajado mucho, pero como tratando de cerrarlo, pues empezamos a trabajar en ese libro. Y fue muy bueno porque en un par de meses con Oscar, ahí Tomás estuvo por ratos, estuvieron algunos de los nietos, otros familiares, pero los dos escuchamos otra vez todo y lo revisamos. Para mí fue muy bueno porque fue como otra vez escuchar junto todo esto. Y como él dice, estos son solo títulos, son solo los títulos. Ahorita Tomás lo decía, 1500 páginas parece mucho, pero estos son solo los títulos.
Pero si usted mira bien, sí, son solo títulos, pero los títulos vuelven y pasan por los mismos sitios. Es decir, esto es un tejido, esto es un canasto. Claro, nunca se va a completar, pero ahí está esa base. Y digo, hay que conservar el texto íntegro en la lengua. El libro tiene algo bueno, es que usted puede, hay unos códigos QR y hay unos vínculos, usted puede escuchar la voz del viejo hablando. Ahí está todo eso. Entonces es como, reuniendo todo eso, yo digo, es como una curación. Para mí es una curación y para Oscar también. Ahorita que recibió el libro, él me llamó desde el Yarí y me dijo, bueno, jaji, yo digo, ya me curé. Es decir, porque también tener un trabajo de este tamaño, como incompleto, como guardado, como sin cerrar, entonces, bonito, feo, eso debe tener muchas imperfecciones, lo que sea. Pero ahí es como que lo sacamos. Y yo digo, nos curamos. Y para mí es una gran satisfacción que Oscar lo pueda tener en su mano, que no hubiéramos esperado que de pronto él ya no estuviera con nosotros, sino que lo vea, lo disfrute. Y para mí también, como si de todos estos esfuerzos, es como la sal. Uno saca un montón de material, lo carga del monte, quema, filtra, al final queda con un puñadito. Como así de todos esos trabajos, quedamos pues, con un librito. Pues puede ser grande, pero es una cosita que le cabe a uno bajo el brazo. Entonces como que ahí está. Y como dice el creador, después de procesar, dice, bueno, no es nada, esto es vida, esto está para la futura generación, ahí está para que coman. Bueno, eso comento. Muchas gracias, Juan. Pues ahí puse si tienen alguna pregunta, la podrían hacer por el chat para que no hay ninguna todavía. ¿Sí? Yo quiero agregar algo. Dale. Esta publicación en físico costó un poco de plata, pero fue gracias a un proyecto de activo que está Nubia, Estela Mata, Angie y otros del proyecto Alianzas, que con recursos de este proyecto por los imprimimos. Yo estoy muy agradecido por haber sacado el libro y que además agradezco mucho a los muchachos que lo encuadernaron manualmente. Eso es una artesanía, este libro. Eso con pasta dura, borrado en tela, con grabado sobre tela, con chapeta, con encuadernado a mano. Y todo ese proceso, pues, el proyecto Alianzas, yo que iba a tener unas plantas para unas cartillas. Esa es una cartillita de 1520 páginas. Yo les agradezco mucho y ahora que están presentes. Muy bien, Juan. Pues yo tengo revisando el libro y pues digamos este evento, digamos se me vienen a la mente algunas de las tareas importantes que son grandes desafíos que tenemos en esta universidad en particular. Digamos, ahí está la propuesta de Carlos Rodríguez de inaugurar una sección en el mes de la investigación dedicada a este tipo de publicaciones y al diálogo de saberes. Nosotros, por ejemplo, tenemos en la Universidad Nacional uno de los, digamos, de la visión tanto de la sede como de los posgrados, como del Instituto Imani, tiene que ver con la, digamos, incentivar digamos, abordajes interdisciplinarios, interculturales, que sean, digamos, respetuosos y aprovechen y aprendan del saber local y se vincule y que el resultado de esos esfuerzos se vincule, digamos, a los procesos y los desafíos como de la región. A mí digamos, me parece como un ejemplo muy destacado. Y quisiera preguntarles a los tres participantes, quisiera hacerles una pregunta, todavía no la veo, digamos, soñamos con tener un pregrado, desarrollar una formación de pregrado que tenga, que se alimente de estos enfoques. Inicialmente la llamamos sobre ciencias de la vida.
y que, digamos, no es una competencia lo que tenemos ahora en la universidad, el programa y tal. Claro que los chicos que quieran estudiar ingeniería de petróleos, pues bien pueden irse a estudiar a la sede de Medellín, etcétera. Pero digamos también podríamos con una renovación también de una ciencia pertinente que reconozca las ciencias del territorio. Se llama, como les decía, le habíamos puesto ciencias. ¿Se fue la señal? Sí. Parece que sí. Hola, ¿cómo estás? Parece que se fue. Sí, parece en Bogotá. Hola, Luisa. Hola, hola, disculpen, que estaba en una cosa del alas, se venía corriendo. Súper. Ah, Edgar se salió. Pero Sí, creo ¿cómo que hacemos? su pregunta era sobre cómo crear una formación universitaria que sea intercultural, algo así. Y él hablaba de una propuesta de un pregrado en Ciencias de la Vida. Creo que su pregunta tiene que ver cómo incorporar el conocimiento del territorio en la universidad. Sí, esa es la idea. Me caí y volví, pero digamos eso está por ahí. Digamos, en este trabajo, digamos, es una mezcla muy bien equilibrada. Pues, otra vez volvió, se cayó, ¿no? Sí, Edgar tiene... Es Leticia. ¿Qué es, profesor? Tenemos algunas fallas acá en Leticia. Cosa tan rara. Sí, eso es novedad, eso es novedad. Leticia, pasando eso, ¿cómo sería en MeToo? Que a veces hacemos reunión virtual de eso, le saca cana. Ay, y yo que tengo estudiantes en Caquetá, en Castañar, en Putumayo. Cada que llueve en Putumayo se va la luz y se cae el internet. Ay, mira García. Pues vamos respondiendo a la pregunta, Tomás, que hizo. Bueno, yo, o sea, el proceso que también llevábamos en el movimiento indígena de Colombia, el proceso es el TI, Sistema Educativo Indígena. ¿No? Hay un componente académico que coge de todo el proceso. Hay un componente administrativo y un componente político. Estamos como en esas negociaciones, digámoslo así. Pero, mirándolo bien, nos sorprendió a nosotros que en el mes de diciembre, ¿me escuchan? Sí, sí, Tomás. Sí, yo sí escucho. ¿Te escuchamos? En el mes de diciembre, el gobierno pide una normatividad reconociendo la Universidad Indígena del Cauca por primera vez. Pues nos sorprendió eso. Pero aterrizando las propuestas de Edgar Bolívar, pues es obvio y natural que ese conocimiento sea reconocido o abran la puerta para ese conocimiento. Hoy aprendemos todos. Cuando digo todo, es un conocimiento no solamente basado en el territorio, está basado también para el mundo, para la humanidad, para todas las familias, para todas las edades. Eso sería mi aporte. De acuerdo, bueno, continúo después de Tomás. Yo digo,
La Universidad Nacional se estableció en Leticia hace 25 años o 30 años. ¿Pero qué estableció la universidad? Colocó un campus con edificios, aulas, auditorios, biblioteca, aire acondicionado y las mismas carreras de Bogotá. Es decir, es como, yo digo, un platillo volador que aterrizara, literalmente. Y luego dice, bueno, los indígenas pueden ingresar al mismo sistema como si entraran a Bogotá. De hecho, el PEAMA es, estén ustedes, Edgar, apaga su micrófono. Apaga su micrófono, Edgar, que genera ruido. Sí. Qué pena. O sea, los indígenas se les admite, y en el PEAMA, que es un programa especial de movilidad de misión por áreas, los estudiantes están 2 semestres o 3 semestres y luego van a Bogotá. Como si todo está en Bogotá. Y Leticia, la Universidad de Leticia, es solamente un estado de paso. Y muchas veces los indígenas no ingresan, no logran pasar el examen de admisión. Es un examen de admisión diseñado para que usted tenga unas competencias en lectura, en razonamiento abstracto, matemáticas, algo muy particular. Pero yo veo en el territorio, los jóvenes, los indígenas tienen una enorme capacidad intelectual, una enorme capacidad verbal, un conocimiento que no cabe en la academia. Entonces, la universidad no se ha territorializado, es decir, que está enraizada en el territorio. Y los indígenas han participado mucho, muchas tesis. Por ejemplo, Oscar Román, él ha sido asesor de muchas tesis de doctorado, maestría de todos los tipos. Y él me decía, yo soy como el perro cazador. Yo salgo, ubico las presas y el amo luego me bota un hueso. Es la verdad. Es decir, el que conoce el monte sabe andar, sabe cómo son las especies. Los biólogos generalmente no logran caminar solos por el monte, se pierden, no encuentran nada. Ahora, entonces la universidad, territorializarse quiere decir ser capaz de integrar toda esa inteligencia del territorio, pero para una formación para todos. Estoy de acuerdo con Tomás. No una educación indígena especial para los indígenas, o que los indígenas entonces tienen que volverse blancos para tener éxito, sino unir las capacidades de la inteligencia del territorio, las capacidades que pueden tener los blancos unidas para la vida, para las buenas relaciones. Y esto se da mediante otros instrumentos. Nosotros en Leticia hemos inaugurado un espacio muy modesto que se llama la Casa Hija. Es una chocita ahí, pues un remedio de maloca, pero que fue realmente sembrado, su palabra fue sembrada por los estudiantes indígenas que sufrían el campus. Yo digo que sufrían el campus porque realmente es estar en una situación de agobio. Era un espacio para recogerse, para compartir caguana, chupar ambismo, enviar un poquito de coca, y donde el tipo de relaciones que se dan es otro. Y eso arrancó, luego se cayó la Casa Hija, luego se cayó la Maloquita, renació, y yo ahí he sentido, yo digo, aquí está el embrión de otra universidad posible, porque esta casita, yo digo, tiene forma de una maloca, pero no, bien puede decir, pero esto no es realmente una maloca, pues aquí no vive nadie, y está dentro de la universidad, pero tampoco es realmente un aula. Entonces, ¿qué es? Es un espacio híbrido donde nos reunimos indígenas, no indígenas, gringos, de todas partes. Pero ahí no estamos como profesores, estudiantes, como gringos, ni como indígenas de tal etnia o tal otra etnia, sino que ahí alrededor de esas sustancias estamos retomando principios de diálogo y estamos nutriéndolo con otras cosas, pensando en formar otra manera de tener una inteligencia del territorio y las relaciones. Y yo eso lo veo como un camino posible. Yo a veces dudo de todos esos proyectos de universidades indígenas, que en última son como réplicas del modelo de universidad. Y digo, yo encuentro suficiente fuerza en la palabra del territorio como para fundar nuevos modos. Y de alguna manera este libro, pues, es un regalo para eso.
no es que esté explicado todo ahí, pero ahí está, digamos, los principios básicos de la vida. Muy bien, Juan. Ciertamente tenemos un largo camino por recorrer, pero digamos digamos, estas contribuciones que estás haciendo en este texto que estamos resaltando hoy, más todo lo que tu papel en ese espacio, el trabajo como profesor en esta sede, digamos, ayuda a abrir ese camino. Entonces, no sé, me parece bastante impresionante, por ejemplo, este libro, como, digamos, todas las categorías posibles que vienen de las diferentes disciplinas que confluyen en el libro. Es que está la antropología social, está la botánica, la química, por lo menos, digamos, todas las taxonomías, todas las formas de clasificación, todas las formas de entender las relaciones entre lo que existe, pues vuelan por los aires y se dibuja otro diseño bastante diferente, ¿sí? Donde se conectan los cuerpos, las partes del cuerpo, las dolencias, las preocupaciones con insectos, con partes de plantas, con partes de animales, con peces. Entonces, digamos, son como unas grandes categorías transversales de la vida en un sistema, digamos, en la parte final está de como unos índices los cuales esas categorías viajan en todas partes. Ya me parece algo que, digamos, que si uno lee, digamos, en teoría contemporánea, en ciencias sociales, en ciencias naturales, pues primero esas dos grandes áreas ya hace algún tiempo, y digamos hay un esfuerzo muy de pensar en las conexiones, en las relaciones, estar abierto digamos, tal vez le pasamos por encima a las relaciones fundamentales de territorios en todo el mundo. Entonces, digamos, eso son otras ciencias del territorio que me parecen muy impresionantes, muy destacables. Yo quería, digamos, ahora tratar, digamos, comencémonos a mover hacia el segundo texto, en el cual vamos a encontrar, a mí me parece que una serie de relaciones muy interesantes. Este texto es, digamos, el último número de la revista Mundo Amazónico, que fue, digamos, un esfuerzo, digamos, que surgió en el calor de los acontecimientos, de la emergencia y en el cual decidimos en el comité editorial, en donde participa Juan Álvaro, Carlos Rodríguez, Carlos Díaz de la UFAM, que estaba por aquí al inicio de la sesión, Luis Elvira Belaunde, que está por aquí con nosotros, también, pues, profesor Gilton, etc. Eliana también está por ahí, que es del comité editorial. Pues decidimos entre Carlos Zárate también, decidimos entre todos, digamos, direccionar este número a pensar, digamos, a traer las reflexiones y perspectivas sobre la pandemia del COVID-19 en Amazonia. Digamos, es Panamazonia, tiene un alcance enorme, digamos, esos trabajos y que es apenas el primero, porque sigue una segunda parte que saldrá, digamos, al inicio del próximo año, espero al final de este y inicio del próximo año. Entonces, pero yo lo estaba, digamos, gracias a la lectura del Sal de la Vida, lo estaba analizando de una forma así, digamos, es como si todo ese mal, toda esa sal, todas esas amenazas que están por ahí, todas esas cosas peligrosas se volvieran
súper evidentes en todos los lugares simultáneamente, más o menos simultáneamente de la Amazonia, que digamos se volvió el eje central, el río Amazonas se volvió el eje central de esa pandemia en toda Sudamérica. Mal, sí, golpeó primero y fue brutal, muy doloroso en todas las grandes ciudades y en todas partes. Entonces, digamos, vamos a reflexionar sobre esto, qué es lo que está sucediendo, cómo es que están respondiendo las personas. Pero yo veo ahora es como, digamos, si bien la sal es muy específica, la ciencia de la sal, digamos, de gente de centro, cada uno responde con su propia sal, digamos, reorganizando todo el conjunto de relaciones y para proteger la vida al frente, digamos, de muchas incertezas y, digamos, los conocimientos de la tierra, los conocimientos del territorio, de las plantas empiezan digamos, a recobrar su papel, digamos, preponderante y central y, digamos, primordial para lo que se convierte en la supervivencia en estos tiempos. Entonces, digamos, los dos textos tienen esa preocupación por la vida, que son bastante diferentes, como yo les mencionaba. Pero, digamos, en la revista es una publicación de la Universidad Nacional, de la sede de Amazonia, del Instituto Imani particularmente, publicada desde 2010, digamos, bastante visionaria el profesor Juan Álvaro y el Luisa, hay que reconocerlo, que siempre ha estado presente y se publicó hasta 2016 anualmente, unos 7 números, y desde 2017 para acá ya llevamos 8 en la nueva fase, que es de publicación semestral. Entonces, en la revista se publican artículos científicos, artículos de reflexión, artículos de revisión, testimonios, textos indígenas y textos en lenguas indígenas. Se publica en español, en portugués y en inglés también. Entonces, digamos, una revista bastante políglota, muy variada, muy bien reconocida en Brasil, que tiene un sistema de evaluación mucho más estricto que el colombiano. Pero en Colombia, digamos, no se entiende mucho, pues tampoco nos trasnocha eso. Bueno, yo quería pasarle la palabra, darle la bienvenida a la profesora Luisa de la UND, que es gran amiga de la universidad, gran amiga de nuestros posgrados, gran amiga, colaboradora y mamá también del mundo amazónico, y fue coeditora de este número junto con el profesor Gilton, que está en licencia de paternidad, y contento y muy ocupado, y yo también. Entonces, le voy a dar la bienvenida a Luisa, está por ahí, y cuéntanos un poco como tu visión de este número, de la importancia de este número y de la, digamos, conclusión que ella trae. Digamos, hay textos, como dije, pues una buena parte, la mayoría, son de la Amazonía brasilera, pero también hay varios, hay algunos que conoces muy bien, en donde las plantas son protagonistas, con los Shipibo, y de la Amazonía ecuatoriana también. Entonces, bienvenida, Luisa, y tienes la palabra. Muchas gracias, Edgar. Es un gran gusto, como siempre, estar acompañando a ustedes allí en la Universidad Nacional de Colombia, sede Leticia, y de ver nacer un número más de mundo amazónico. Y bueno, realmente considero que este dossier especial sobre reflexiones y perspectivas en torno a la pandemia del COVID-19 es una contribución muy importante, porque reúne a 13 artículos de Brasil,
de Colombia, Perú, Ecuador, que nos hablan de diferentes regiones en estos países y también de diferentes pueblos, no solamente pueblos indígenas, también pueblos ribereños, personas de las ciudades, migrantes venezolanos, y también zonas aledañas como en la región del Marañón. Entonces, es un mapeamiento, ¿no? Un mapeamiento de lo que ha sucedido en los primeros meses de la pandemia. Realmente cuando hicimos el llamado para este dossier recibimos muchos artículos. La mitad ha sido publicada ahora y esperemos vamos a poder publicar la segunda mitad en el próximo número de este año. Y bueno, realmente además de mapear la región, de darnos una idea de la diversidad de las respuestas, también nos da una idea de ciertos ejes comunes, de ciertas problemáticas comunes. Entonces yo lo que quería aquí era presentar algunas de esas problemáticas comunes para introducir el dossier y tal vez otras personas también quisieran comentar. Entonces, una de las problemáticas comunes identificadas ha sido la falta de respuestas adecuadas por parte de los estados amazónicos en general, tanto en Brasil, en Colombia, en Ecuador como en el Perú. Esta falta de respuesta adecuada por parte de las instituciones de los estados es identificada y se refleja a todos los niveles. En lo que se refiere a la concepción de una respuesta adecuada ante la pandemia para los lugares remotos amazónicos, y también una concepción de respuestas adecuadas para las diversidades culturales. Vemos, por ejemplo, que en el Perú, donde desde hace más de 10 años el Estado peruano ha invertido muchísimo en producir leyes en las cuales se integra un abordaje intercultural, bueno, vemos que estas leyes, a la hora de la hora, no se tradujeron en acciones adecuadas, ¿no? Debido a que justamente la ley intercultural, el abordaje intercultural es un abordaje intelectual, es un abordaje de papeles, es un abordaje de instituciones, pero que no tiene estrategias, mecanismos efectivos de aplicabilidad. Y también es una interculturalidad pensada desde la ciudad que no es algo que nace en las regiones, ¿no? Vemos en el caso del Perú, comienzo con el Perú porque, bueno, yo misma estoy acá en el Perú, iniciativas locales que son la prueba de una interculturalidad nacida de la práctica, no han sido adecuadamente tomadas en consideración por el Estado. Por ejemplo, el caso del famoso Comando Matico, que es un grupo de jóvenes del pueblo Shipibo-Conibo quienes decidieron comenzar a utilizar plantas medicinales del pueblo Shipibo-Conibo para poder aliviar el sufrimiento que estaba arrasando con la vida de muchísimos miembros del pueblo Shipibo-Conibo en la ciudad de Pucallpa, ¿no? Quería decir que hasta el momento hay probablemente más de 200 muertos por la pandemia solamente en el pueblo Shipibo-Conibo. Y cuando llegó la ola fuerte, que fue en abril, mayo, julio, no habían medicinas disponibles, porque los precios de las medicinas en el Perú se dispararon. Entonces, el Comando Matico, a través del uso de plantas, salvó la vida de muchísimas personas, probablemente de más de 1.000 o 1.500 personas. Sin embargo, no han recibido ningún apoyo del Estado central ni del Estado regional, a pesar de todas las leyes interculturales que han sido promovidas desde hace 10 años. Entonces, el caso del Comando Matico está en el dossier, es muy interesante, pero hay otros casos. Hay casos en el Brasil, por ejemplo, sobre los programas de distribución de alimentos, casos sobre qué es, digamos, los regímenes médicos para los estudiantes en la región de Santarém. Hay también un estudio de caso de cómo llegar a comunicar con los pueblos aislados o los pueblos en contacto inicial en la zona del Yavarí, cómo las instituciones del Estado brasileño como la FUNAI han logrado o no han logrado esta comunicación para poder desarrollar acciones preventivas de la pandemia adecuadamente. En todos estos estudios que muestran las fallas del Estado, ¿no? Nos permiten comprender la necesidad de valorizar
principalmente una visión local, es decir, de comprender que en la hora de una catástrofe como la que hemos vivido a nivel regional, si no hay mecanismos concretos de comunicación entre las instituciones estatales a nivel central o gubernamentales y lo que sucede en las localidades, entonces no tendremos una respuesta adecuada. Entonces es un primer punto que presento. Otro punto importante es la cuestión de la violencia y de la discriminación, que en muchísimos lugares, debido en gran parte a la falta de respuestas adecuadas del Estado, ha habido un recrudecimiento de la violencia y de la discriminación contra los pueblos indígenas, contra las sociedades tradicionales, quilombolas, y también contra los migrantes, migrantes tanto indígenas como no indígenas, como es el caso, por ejemplo, en la ciudad de Manaos, donde tenemos migrantes indígenas provenientes de Venezuela y migrantes no indígenas también. También vemos un recrudecimiento de la violencia contra las poblaciones trans o LGBT, que han sucedido también tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales. Entonces, este tema del aumento de la violencia es otro eje transversal que aparece, ¿no?, en los artículos que nos permite mapear lo que ha sucedido en la región amazónica. Y bueno, como contrapartida de las fallas del Estado y de la incrementación de la violencia y de la discriminación, muchos artículos nos muestran justamente las iniciativas locales, ¿no? Y cómo estas iniciativas locales en poblaciones indígenas diversas, como es los Caritiana, los Yanomami, los Corubo, los Mundurucú, pueblos de Roraima, cómo estas iniciativas diversas locales han permitido asegurar la salud, asegurar también el espíritu de lucha de los pueblos. Y ahí vemos la gran diversidad realmente de recursos, recursos a las plantas, que yo creo que es algo importantísimo que nos ha demostrado esta pandemia, ¿no? La eficacia, no solamente simbólica, sino podríamos decir real, de las plantas medicinales amazónicas. La manera como son preparadas, la manera como son administradas y la manera como son compartidas. Porque lo que los artículos también nos muestran es cómo estas plantas y sus conocimientos han sido compartidos entre redes de parentesco o entre pueblos vecinos, ¿no? Y cómo este compartir de los conocimientos ha permitido que la eficacia de las plantas se vuelva también una eficacia social, como redes de ayuda dentro de los pueblos y entre los pueblos, ¿no? Las plantas es uno de los recursos realmente que yo creo que es importantísimo. Otros recursos son los recursos rituales, ¿no? Vemos, por ejemplo, de algunos pueblos que al comienzo de la pandemia estaban mucho más abiertos a utilizar digamos, las técnicas biomédicas. Pero cuando las muertes comenzaron, muertes asociadas a los hospitales, métodos rituales propios para evitar ir al hospital, ¿no? Ese es también un tema recurrente, ¿no? El miedo al hospital, la conceptualización del hospital como un lugar donde se muere, es más un lugar donde no hay comunicación con los parientes y un lugar donde el pariente que muere en el hospital no
Luisa, tu micrófono está apagado. Hola, Luisa. Bueno, no sé, parece que tiene algún problema técnico. Ella estaba describiendo muy bien el conjunto de los artículos. Como vieron, son 13 artículos en Miguel no le puede ayudar. Pues no sé. Luisa, tal vez sales y entras otra vez. Listo, yo mientras tanto les complemento un poco. Excelente, muy completa introducción de Luisa. Realmente pues el sentido de este evento es apenas una invitación. Los textos, como les dije, pueden buscar en el repositorio institucional La Sal de Vida. Encontrarán el trabajo que Ya volvió hemos Luisa. citado. Y, excelente, Luisa. Y la revista Mundo Amazónico, pues si colocan en Google revista Mundo Amazónico, van a ir directamente a la página de revistas de la universidad. Artículos PDF libres para bajar y los anteriores números, etc. Bueno, Luisa. Pero disculpen, o sea, ¿no se escuchó nada de lo que hablé o sí se escuchó un poco? Sí, se escuchó, sí. Se escuchó el video de los hospitales. El video de los hospitales. Ya. Gracias. Bueno, entonces retomo a partir del problema, sí, es la cuestión del temor a la muerte solitaria en el hospital, en un lugar ajeno, ¿no? Es uno de los temas que también aparece en varios de los artículos y que nos hace reflexionar sobre cómo las iniciativas locales, ¿no? Se contraponen a esa enajenación en el hospital, ¿no? Donde el enfermo va a mantenerse en la comunidad, en el grupo de parentesco, utilizando plantas y rituales. Otro tema muy importante es el tema de la defensa del territorio durante la época de la pandemia, porque lo hemos visto creo que en todos los países amazónicos, ¿no? Que la pandemia no ha representado una parálisis de las actividades extractivas y destructivas de la Amazonía. Al contrario, parece que se han reactivado. Por lo menos en el caso del Perú, el tema justamente de la necesidad de reactivar la economía ha hecho que se redoblen la violencia también de las actividades extractivas y de los ataques a los territorios indígenas, ¿no? Y bueno, en ese sentido, me parece importante mencionar que en el dossier tenemos un artículo publicado por Alessandra Munduruku, que es una renombrada lideresa. Este artículo es escrito en dos manos, ¿no? Por Alessandra Munduruku y Kina Chávez, ¿no? Y nos habla sobre los dilemas actuales del pueblo Munduruku y en el proceso de recogerse y resguardarse en sus tierras indígenas, ¿no? Como dice Alessandra Munduruku, ¿no? Voy a citarla: tenemos que defendernos de las empresas, defendernos del gobierno, defendernos de los invasores. Vamos a luchar aunque la enfermedad continúe avanzando. Luchar juntos, los ribereños, los indígenas, quilombolas, solo nosotros vamos a defender nuestro territorio y nuestra vida. Y el artículo demanda la implementación de lo que ella llama una justicia epistémica. Me parece que ese término es muy importante, ¿no? Esa justicia epistémica es la justicia de construir una autoría conjunta. En ese sentido, me parece que este dossier dialoga justamente con las propuestas
de Juan Álvaro Echeverry y Tomás Román, ¿no? Cuando Juan Álvaro ahora nos decía que el libro que Tomás Román y él mismo habían generado juntos era un libro que hacía un llamado a que la universidad sea territorializada, ¿no? Que haya una territorialización de la universidad. Me parece que en este artículo también hay este mismo llamado, y es importante, para nosotros es muy importante que el dossier contenga eso, ¿no? Me pareció la imagen de Tomás Román, de cuando él decía que él era el perro cazador que lo hacían correr detrás de las presas y después solamente le daban un hueso, ¿no? Es una imagen muy fuerte, pero es una imagen muy cierta, ¿no? Y es, yo espero que de ahora en adelante la revista Mundo Amazónico claramente esté siempre pionera, ¿no?, en esta lucha por reterritorializar la universidad. Bueno, hasta cierto punto siempre lo ha estado, porque siempre ha contenido testimonios indígenas, grafismos indígenas y formas alternativas de textos que no encajaban en lo que antes se pensaba que era un texto académico, pero que hoy en día progresivamente estamos luchando por obtener, ¿no? Entonces, esa noción de una justicia epistémica en la universidad, en las revistas académicas, me parece que también es muy importante para pensar la respuesta de los gobiernos y la respuesta de la sociedad civil ante la pandemia, ¿no? Todavía no hemos salido de la pandemia, pero esperemos que en las posibles segunda ola, tercera ola que venga, habrá más justicia epistémica en la manera como las decisiones a nivel local, regional, estatal y también amazónico sean tomados. Y esperamos justamente que esta colección de 13 artículos contribuya, ¿no?, a que una mayor justicia epistémica sea parte de futuro, tanto de la epidemia como de lo que venga, ¿no? Que realmente hay muchas incertezas políticas también, como ustedes lo saben, para todos nuestros países. Entonces, esa es una primera que quisiera decir hasta por el momento. Muy bien, muy bien, Luisa, muchas gracias. Yo cambié de cuenta, ahora me vine aquí al comando central del Imani. No es comando Matico, es comando Imani. Sí, pues digamos, es una invitación a revisar los textos. Yo creo que ambos señalan direcciones muy interesantes de acción, tienen a su manera, son denuncias, ¿sí?, también bastante contundentes de la necesidad un poco de sacudir las prácticas de conocimiento, la relación entre prácticas de conocimiento y las gentes, ¿no?, que son detentoras de estas prácticas. Entonces, tanto el libro de Juan me parece que es bien contundente, pues es, como lo decíamos al principio, es bastante simbólico y bueno, tiene una efectividad simbólica también muy importante, el premio que le reconocieron dentro de una categoría bien problemática como el desarrollo sostenible, ¿no? Esto señala en otras direcciones y la revista, digamos, digamos, esas conclusiones, digamos, estas líneas generales que le agradezco a Luisa haberlas resaltado de forma pues como tan precisa, digamos, nos muestran mucho. O sea, por un lado está, digamos, el papel de los gobiernos y sus instituciones, ¿sí? Todas desenfocadas,
todas rezagadas, todas atrasadas, todas negligentes, ¿sí? Negligentes, sí, porque ante poblaciones que se consideran poblaciones vulnerables. Yo les pregunto, por ejemplo, ahora que empezamos a escuchar noticias de vacunas, ¿sí? Ya hay unas 4 o 5 empresas que prometen efectividad de sus vacunas. No sabemos eso cuándo nos va a llegar por aquí. Pero en todos los países están pensando, digamos, establecer criterios de prioridad que son criterios de vulnerabilidad. ¿Será que alguien está pensando o a quién le cabe, digamos, llamar la atención a que todos los abuelos y abuelas indígenas y ribereños, etcétera, de esta gran Amazonia que es bastante urbanizada ahora, y que hay muchos en las ciudades que son los que les fue más mal, y hay muchos en los territorios que lugar en la fila van a quedar, ¿cierto? De estar protegidos, ¿no? El último de la fila, como siempre. Escuchamos bastante esta expresión de que cuando se muere un abuelo se quema una biblioteca. Y mirando este libro de Oscar y Juan, pues es el propio libro, es una enciclopedia, ¿no? Entonces, o sea, y que tiene, señala asuntos muy importantes que van a hacer referencia para toda la gente de centro y para las universidades, etcétera. Eso, o sea, yo creo que ahí está, digamos, muy, muy gritante el asunto de la relación entre formas de conocimiento y la relación, digamos, de saber y poder que está involucrada con eso. Si pensamos en las instituciones, en los ministerios, en las instituciones de salud, en los gobiernos y todo, pues básicamente lo que tenemos ahí es una reunión de conocimiento experto, digamos, sí, son los hijos de la universidad, los que están en gran parte, digamos, con la rienda de la situación, porque qué tipo de hijitos estamos produciendo tan indolentes. Entonces, digamos, esto es un tema general en toda la revista. Más aún cuando hay países que, como pues, el caso más radical es el gobierno brasilero, donde digamos, es una negligencia cómplice enorme, digamos, para poder proteger a su gente y más estar bloqueando la acción de los estados, que fueron los que más o menos hicieron alguna cosa, pero el gobierno central, el gobierno federal, con su presidente, pues no sé cuántos ministros de salud echó, hasta que tiene unos militares ahí para que no lo pongan problema. Entonces, digamos, de eso uno ve las evidencias en los textos de la revista en un montón de digamos, sectores sociales urbanos, ¿cierto? De migrantes o población indígena urbana o negra, LGBT, migrantes de Venezuela. Hay una situación en Manaos con los migrantes de Venezuela muy seria, ¿no? Porque ustedes saben, pues allá se puede llegar por tierra desde Venezuela hasta Manaos, atravesando por allá la frontera en Boavista. Y entonces Manaos está lleno de gente que tiene una situación muy, muy, muy difícil, igual como en Colombia. Y digamos ellos, o sea, digamos esto es otro elemento de lo que en un artículo que tal vez salga en la próxima edición, se trata con el término de necropolítica, ¿sí? Es el otro lado de la biopolítica, que es, digamos, el poder, la capacidad para decidir quién vive y quién muere. Bueno, del otro lado vemos una creatividad, por eso me gustó resaltar, porque, digamos, es una gran creatividad
digamos, a nivel de las poblaciones locales y sus aliados han logrado en muchos casos, digamos, enfrentar la situación, hacer denuncias. Que me parece muy interesante de dispersión a partir de la ciudad. O sea, más bien si hay una tendencia siempre como a la ciudad a acumular y acumular. Claro que en la historia masónica, como bien nos ha enseñado el profesor Zárate, pues son periodos de crecimiento y otros de abandono de las ciudades y tal, pero digamos como en una situación estable ellas acumulan y atraen mucha gente. Y ahora se ve el movimiento contrario. Aquí en Leticia lo vimos, como mucha gente, la que tenía cualquier posibilidad, se fue por la vía de los kilómetros por el río y se metió al monte. Los indígenas que estaban cerca de la carretera se metieron más y más al monte, digamos ahí, y la primera preocupación es, digamos, el asunto más básico, la alimentación, pero en andar de esa forma y tener un norte diferente. Si el norte de alguna forma estaba en los estereotipos, en los valores urbanos, ahora el norte está, por decirlo así, o el sur más bien, está en el bosque, en los conocimientos del bosque, en la capacidad de tanto que se ha aprendido y en la medida de lo posible que tienen que ver con el conocimiento del cuerpo, de la salud, de prácticas de protección, de cantidad de elementos rituales que están ahí asociados y que pues esto no tiene tampoco mucho interés. En la universidad estábamos atentos porque ha habido una explosión de opciones de financiación, pero todas van hacia construcción de laboratorios, máquinas, un montón de cosas, pero no a las cosas simples como las plantas, las estrategias de la gente, apoyar lo que ellos están haciendo, estudiar las formas de organización, o sea, digamos, trabajar como con lo que funciona, como, digamos, esto es evidente en muchas partes, digamos, es una situación bastante de negligencia y de abandono a la cual que puede perseguir, con el territorio que puede recorrer y puede tocar, y ahí se hace importante pues saber qué es cada cosa. Entonces, digamos, eso gustaría, digamos, más adelante hay otra propuesta de un temático más adelante sobre conocimiento local que está que fue Edgar, está fallando un poco la conexión. muchas formas. Lo logren identificar bien, pero tiene una estructura que es interesante. Ella va realmente de la bocana a la cabecera del gran río Amazonas, de toda esta gran cuenca del Amazonas. Comienza cerca de Belén, sube por Santarém, Manaus, se va por los ríos y va subiendo hasta que termina en Lima. Y en el Piedemonte peruano y y ecuatoriano y en Bogotá. Y además, paralelo a esto, van a haber artículos que tienen un poco de visiones más externas y poco a poco se van subiendo el volumen, las perspectivas locales, ¿sí? Entonces uno como que le va dando la vuelta, digamos, al pensamiento y le va abriendo cada vez más posibilidades, encontrando más sorpresas y asuntos para
destacar. Entonces, bueno, simplemente lo que a mí me parece bien interesante es, digamos, estas respuestas locales, o sea, son una mezcla de un montón de asuntos, de formas de organización, de movimientos, de conocimientos, de un uso de la tecnología muy interesante, ¿cierto? De los medios de comunicación, están las redes sociales, está el WhatsApp, la gente organizándose de muchas formas. En Perú yo oí a Luisa comentarlo otra vez que cuando vino ese golpe, pues estaban, o sea, antes de eso estaban las instituciones del Estado todos los días haciendo talleres y haciendo cosas en todas las comunidades y estaban todas las ONG haciendo cosas y proyectos y no sé qué, consiguiendo recursos y publicando cosas. Cuando se vino esa vaina, es como si estas instituciones y gente se hubieran desaparecido como una ilusión, como un fantasma. Y las que quedaron, que sacaron, digamos, la cara, son las organizaciones locales, organizaciones sociales locales, indígenas, no indígenas, ribereñas, bosquecinas, como diría nuestro finado amigo Gaché, y ellas son las que han enfrentado la situación. Entonces, bueno, es un llamado la atención, que la revisen, estén atentos a la próxima, que la compartan, que la usen en sus trabajos también, que ayuden a divulgarla. La revista, una página nueva, pues el sistema de la universidad se actualizó, que estaba un poco antiguo, y ahora es posible exportar los artículos directamente a través de redes sociales, o sea, uno puede enviar por WhatsApp, por Facebook, Twitter, todos estos asuntos, lo cual pues también son formas, digamos, tenemos todas las formas de lucha, como se decía y se dice. Entonces, para resaltar, digamos, las cosas que le hemos venido apostando desde hace mucho tiempo en esta sede, en esta universidad, en este instituto, y con el asocio, la alianza, el consorcio que tenemos con nuestros colegas brasileños de la UFAM, con la revista, para que entre instituciones de investigación amazónica atentas, digamos, que coinciden en estas visiones, digamos, llegar digamos, a convertir un mundo amazónico en una referencia para problemas y sus visiones. Es una región y son instituciones muy ricas en creación de pensamiento, en un montón de trabajos innovadores que se hacen. Entonces, pues yo quisiera pues abrir un poco la conversación. Todavía nos quedan algunos minutos y escuchar tal vez algunas reacciones, algunos pensamientos que ustedes tengan, digamos, a este tejido, ¿sí? En el tejido del que participamos todos y todas. Y bueno, que la idea es que se vaya enraizando, aterrizando mejor en de mejor forma en esta tierra, que Juan Álvaro ya mencionó cómo aterrizó la universidad en Leticia, como más o menos una nave espacial, pero ahora ya estamos un poco más enraizados y llenos de musgo, aliento, palabra de vida y con certeza un poco de coca, tabaco, de sal en nuestros cuerpos, en nuestros pensamientos. Quiero abrirla otras personas, tal vez Juan y Tomás quieran complementar algo, o los presentes hacer alguna intervención en estos minutos que nos quedan. Muchas gracias. Parece que no se animan o no me oyeron. Bueno, en primer lugar Sí. En primer lugar, pues muchas gracias por invitarme.
también. Hay muchos temas que hablar, se mencionó mucho de lo que está pasando hoy en día, lo que es la pandemia, pero justamente el libro que estamos hablando también hace una indicación de cómo debemos cuidarnos, especialmente cómo debemos cuidarnos nosotros, también la familia, la sociedad, el territorio y el mundo. Entonces, no, específicamente no habla de cómo se previene una enfermedad, sino en estas épocas debemos primero mantener el optimismo, el aseo, es fundamental, el baño, ¿cierto? Y justamente para estos tipos de situaciones es que nace la palabra que de alguna manera está contemplada en el libro. Cómo realmente se previene las enfermedades, porque las enfermedades también hay que mirarlo como un aprendizaje. Nosotros no decimos enfermedad, sino que tiene hambre. O sea, hay un vacío que se crea. Y ese vacío que se crea debemos llenarlo con alimento, con amor, con la palabra misma. Yo he estado recientemente en el territorio bajo río Jaquetá, Apapor y Mirití, donde todo el mundo pensamos cómo está realmente la cuestión del sistema de salud para la prestación de salud para la gente, para los pueblos indígenas. No es fácil decir que hay como una respuesta única, pero sí puedo decir de que la medicina propia, la medicina ancestral, el 98% mantuvieron con eso. Hubo 2 fallecimientos en el hospital. Desde ese momento la gente nunca quisieron volver al hospital. Pero muchas veces nosotros mismos, ¿será que sí era necesario algunas cosas como el oxígeno? Bueno, pero en sí, los rituales sagrados que se hizo en esos territorios, las prevenciones que se hizo, y de alguna manera mirar de que esto no es algo nuevo, ¿cierto? Siempre en la historia ha comentado que habrá momentos cuando el hombre se aleja de los principios de la vida, cuando realmente prioriza lo económico y no prioriza, no se fundamenta en el equilibrio, en la palabra que se le dio a cada uno. Esto hace que más difícil sea que se controle esto, aunque advierten de que esto no es que ya pasó, todavía está ahí, todavía tenemos que cuidarnos, todavía tenemos que... Esto nos hace mirar que lo propio es valioso, es fundamental. No lo podemos mirar como una medicina casera o doméstica, no, esto es algo estructural. No quiero decir que con esto se ha generalizado para todo, estoy consciente que para la zona de Leticia, en algunos aspectos, en Brasil fue mucho más duro, pero aquí de alguna manera dio tiempo para que la misma gente se preparaban. Pongamos algo contradictorio, cuando no se podía hacer bailes rituales, lo hicieron, ¿cierto? Eso no lo podía entender los representantes de salud de la Pedrera, las instituciones en la Pedrera, ¿no? Pues es algo que nosotros estamos, en el fondo, mi humilde opinión, es que fortaleció el gobierno propio, de alguna manera, de los pueblos indígenas de estos territorios. Con eso no quiere decir que esto sea la última palabra, tenemos que seguir cuidando y seguir manteniendo lo que nos da el calendario epidemiológico, cómo evitar que en cada ciclo de los tiempos
cómo se maneja el calendario ecológico de salud. Quería aportar eso. Muchas gracias, Tomás. Muy importante tu visión del mensaje de fondo que tiene ese libro, esa importancia, digamos, de mantener ese conocimiento vivo. Y ciertamente, pues yo le veo unas posibilidades muy grandes de que ustedes le puedan dar una forma, digamos, de ir aprovechándolo por generaciones, porque ciertamente será algo de consulta, de comentar. Y bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún aporte, tal vez una pregunta a los autores. Yo no tengo un aporte, pero solo quería decir que las palabras de Tomás Román han sido realmente, o sea, han dado en el clavo, ¿no? La importancia del fortalecimiento del gobierno propio a partir de esta experiencia que ha sido de mucho aprendizaje, muy dolorosa, pero de mucho aprendizaje. Y me pareció bellísimo que don Tomás nos dijera que justamente es para situaciones como las que hemos vivido que el libro que él mismo, con Juan Álvaro, han escrito, ha sido hecho, ¿no? Y que ese conocimiento está para eso. Entonces ahí vemos cómo no se trata solamente de cuestiones intelectuales, académicas. Este conocimiento es un conocimiento vivencial. Es realmente una medicina. Entonces, muy bellas y apropiadas, don Tomás. Qué alegría poder escucharlo. Gracias. Muy bien, tal vez Juan, ¿tienes algo que se te quedó por decir, como por ir ya llegando hacia el final del evento? Bueno, voy a mencionar solo esto. Yo creo que la pandemia demostró que todo el sistema de salud en el Amazonas tiene que ser repensado, porque el sistema médico, las secretarías de salud, los hospitales demostraron su increíble incapacidad, y los que tuvieron capacidad de organización, de respuesta, de inteligencia, fueron los indígenas, los que hicieron oportunamente las cosas. Y apareció algo muy importante: ese conocimiento no solo de plantas, sino del cuidado de las personas, fue surgiendo. Y los indígenas, que estaban como tan confiados de que en el hospital se consigue todo, realmente fortaleció. Y lo que Tomás mencionó, los calendarios ecológicos, nos muestra algo muy importante: es que el movimiento del año, los ciclos hidrológicos, la fructificación de los frutales, la reproducción de los animales, los peces, el humor de todo el ambiente, los vientos del friaje, el verano que sube, son fenómenos que afectan la vida y que están íntimamente relacionados con la salud. Todo el panorama de atención de salud en el Amazonas no tiene en cuenta eso para nada. Se hacen los calendarios como unos dibujitos para adornar la oficina, pero ahí tenemos realmente una capacidad grande para entender el asunto de salud en el Amazonas. Y eso es algo que está pendiente de hacerse. Y esta pandemia ha revelado la importancia realmente de combinar saberes. Los indígenas, los curanderos, aceptan, hay cosas de los blancos que nos sirven, pero los blancos no tienen en cuenta nada, ellos saben todo. Esa pretensión se vio, digamos, puesta a prueba. Y quería mencionar que aquí, con un grupo que tenemos con las facultades de ciencias, ahorita estaba la profesora Nubia, la directora, aquí está Angie, inclusive participa como estudiante de maestría Jeffrey David Román, nieto de Oscar Román, sobrino de Tomás, quien es ahora estudiante de biología. Hay otros estudiantes de antropología, y justamente una de las cosas que estamos trabajando es tomar en serio los calendarios indígenas.
Muchas veces son anecdóticos, muchas veces las cosas son muy cortas, pues realmente empezar a mirar en serio esto, mirar sus correlaciones biológicas, mirar sus correlaciones meteorológicas y estamos tratando de avanzar en un artículo sobre eso que de pronto vamos a publicar en Mundo Amazónico, eventualmente. Y Mundo Amazónico es realmente una empresa, aquí está, Carlao estaba, ya no está, con los colegas brasileños. Mundo Amazónico, una revista no pensada como desde la Amazonia colombiana, sino desde la Amazonia, es decir, desde abiertas las fronteras, desde el corazón de Sudamérica. Y yo agradezco mucho a Luisa, que está desde el principio apoyando esta iniciativa, Edgar, que se ha unido hasta ahorita, y los colegas brasileños. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, tenemos una pregunta. Yo creo que con esta ya vamos cerrando después de esta pregunta. Es de Alejandro Ariza, que dice: buenas tardes, felicitaciones a los autores por ese trabajo tan increíble. Por otro lado, quisiera preguntar, ¿cómo es la participación del conocimiento de mujer en el trabajo de la sal y en los cuidados durante la pandemia? Muchas gracias. Yubiduque. No, pues, como todo, ¿no? Todo tiene como, al principio fue masculino y femenino, y más tarde se complementan lo masculino y lo femenino. Es uno solo. Pero ya en la práctica, pongamos, la mujer es albahaca, ¿no? Pues decimos la palabra dulce. Fundamental para mantener aseado la maloca y mantener el buen aroma. O sea, que con una palabra de vida, palabra de amor. Para nosotros parece sencillo, pero para la enfermedad es como, le da miedo eso a la enfermedad. Por eso que antiguamente, con los diferentes tipos de albahacas o hierbas dulces que había en esta época, lavaban la maloca y al frente, y a los niños los bañaban. Incluían, los bañaban como algo contradictorio. Si era fiebre, lo bañaban, era con esta planta, pero con agua caliente. Tibia, digamos, no caliente, sino tibia. Por otro lado, la chagra, el símbolo de fertilidad, pero también de la diversidad que existe. Entre mayor variedad de frutales, hortalizas tengamos, mayor defensa tenemos, mayor potencialidad de inmunidad tenemos nosotros. O sea, con esto quiero decir, hoy en día ya nos miramos como el sexo femenino, el sexo masculino. No, es uno solo. Es la misma madre tierra. Por lo tanto, todos somos hijos de ella, ¿cierto? Y vivimos también de ella, nos alimentamos de ella y nacimos de fruto de ella. Entonces, eso sería, o sea, eso ha sido muy fundamental cuando se dio en estos tipos de pandemia, llamémoslo así, de tratar de hacer lo que nosotros sabemos hacer. Porque una de las mayores cosas que nos pasa es que muchas veces nos asustamos, pensamos que es algo diferente, ¿cierto? Es una enseñanza, es para volver a retomar lo que somos nosotros, volvernos a humanizar. Muy bien.
creo que finalizó Tomás. Yo le quisiera decir a Alejandro y a todos los presentes que busquen la publicación Sal de Vida, Echeverry y Román, en el repositorio institucional de la universidad. Verán que todo el trabajo está estructurado sobre la fertilidad, la fecundación, el cuidado de la vida, de las criaturas, de lo humano. Entonces, y digamos ahí tanto los principios, los conocimientos, las sustancias masculinas y femeninas están, digamos, son el eje central del trabajo. Ese es realmente la sal del asunto, de todo el asunto. Entonces, la sección final es sobre educación sexual, inclusive, ¿sí? La biodiversidad como educación sexual. Entonces, bueno, con esto quiero agradecerles mucho a todos los presentes, a Juan y a don Oscar y a Simón de forma póstuma, pues, a él felicitarlo, y a Juan y a don Oscar, a Tomás también, muchas gracias por estar aquí acompañándonos en su casita, que no tiene internet en su casita, pero tiene internet tradicional, eso sí. Aquí está presente con nosotros. Y a Luisa, muchísimas gracias por tu participación, a todos los presentes y bueno, ahí por lo pronto tenemos las versiones digitales y pronto les avisaremos sobre las versiones físicas que estarán en las bibliotecas de la universidad, en las principales bibliotecas del país. Y con Mundo Amazónico estamos programando, digamos, una distribución especial de la colección a varias instituciones claves en Colombia y en Brasil y en otros lugares. Entonces, muchísimas gracias a todos. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias. Queda el compromiso de Álvaro y Román. Sí. Muy buen libro. Muy bien. Tenemos el compromiso de seguir haciéndola y con este tema de diálogos de saberes y las publicaciones. Vamos a seguir atentos a este asunto, que es muy importante. Hasta la próxima entonces. Chao.